No es como tú juegas el juego, sino como el juego te juega a ti. El dominio de mis historias. Cómo seguir dialogando cuando nos sentimos enfadados, atemorizados o heridos. En este capítulo analizaremos cómo dominar las conversaciones cruciales aprendiendo a dominar nuestras emociones. Cuando aprendemos a influir en nuestros propios sentimientos, nos situaremos en una posición muy superior para utilizar todas las herramientas que hemos estudiado hasta ahora. Me ha hecho enfadar. ¿Cuántas veces hemos oído a las personas decir, me ha hecho enfadar? ¿Cuántas veces lo ha dicho usted? Por ejemplo, está tranquilamente sentado en casa viendo televisión y llega su suegra. La mujer echa una mirada a su alrededor y comienza a recoger las cosas que usted ha dejado desparramadas unos minutos antes al prepararse un plato de patatas con ketchup. La suegra tiene la costumbre de andar por la casa refunfuñando, convencida de que usted es un vago. Minutos más tarde, cuando su mujer le pregunta por qué está tan enfadado, usted le explica, es tu madre otra vez. Estaba tan tranquilo aquí sentado, entró y me lanzó su mirada, esa mirada suya. Te aseguro que me pone los nervios. Para ser sincero, me gustaría que dejara de hacer eso. Es el único día que tengo libre, estoy tranquilamente relajado y viene ella y comienza a sacarme de quicio. ¿Es ella que te saca de quicio?, pregunta su mujer, ¿o eres tú mismo? He aquí una pregunta interesante. Una cosa sí es segura. Independientemente de quién es el que saca de quicio a quién, algunas personas tienen la tendencia a reaccionar más explosivamente y con más intensidad que otras ante el mismo estímulo. Por ejemplo, ¿qué es lo que permite a algunas personas escuchar comentarios rotundos sin pestañear mientras que otras montan en cólera cuando se les dice que tienen un poco de salsa en la barbilla? Cuando se explica que a veces usted mismo puede aceptar un ataque verbal sin inmutarse y otras enfurecerse si alguien se atreve a lanzarle una mirada de reojo, las emociones no se generan porque sí. Para responder a estas preguntas empezaremos con dos afirmaciones más bien osadas. Después explicaremos la lógica en cada afirmación. Primera afirmación. Las emociones no nos embargan como si se tratara de la niebla. No son los otros los que nos endosan las emociones. Aunque se sienta muy tranquilo al decirlo, no son otros los que lo enfurecen. Es usted el que se enfurece a sí mismo. Usted se asusta, se enoja o se insulta a sí mismo. Usted y solo usted crea sus emociones. Segunda afirmación. Una vez que hemos creado nuestras emociones de disgusto, solo tenemos dos opciones. Podemos influir en ellas o ser influido por ellas. Es decir, cuando se trata de emociones intensas, o buscamos una manera de dominarlas o nos convertimos en sus rehenes. He aquí cómo funciona. La historia de María. Pensemos en María, una redactora publicitaria que actualmente se encuentra dominada por las emociones muy intensas. Ella y su colega, Luis, acaban de revisar el último borrador de su propuesta con su jefe. Durante la reunión, se suponía que presentarían juntos sus últimas ideas, pero cuando María hizo una pausa para respirar tras decir la introducción, Luis tomó el relevo de la presentación y siguió hasta explicar casi todos los puntos que habían elaborado entre los dos. Cuando el jefe se volvió hacia María para recibir más información, no quedaba nada por explicar. María se ha sentido humillada e irritada a lo largo de este proyecto. Primero, Luis presentó como propias las sugerencias de ambos al jefe y habló con él a sus espaldas. Después monopolizó completamente la presentación. Por lo tanto, ella cree que Luis ha minimizado su contribución porque es la única mujer del equipo. Está comenzando a hartarse de la mentalidad suya de club de chicos. ¿Y ella qué ha hecho? No quiere parecer demasiado susceptible, de modo que la mayoría de las veces no dice nada y simplemente cumple con su trabajo. Sin embargo, consigue desahogarse de vez en cuando lanzando comentarios mordaces acerca de la manera en que la tratan. Claro que puedo conseguirte ese listado. ¿Quieres que además te traiga café? Y ya que estoy, que te prepare un pastel, murmura, y pone los ojos en blanco cuando abandona el despacho. Por su parte, Luis, los comentarios desagradables y el sarcasmo de María lo desconciertan. No sabe con seguridad por qué está enfadada, pero comienza a detestar esa actitud y sus reacciones hostiles a casi todo lo que hace. El resultado es que cuando los dos trabajan juntos se podría cortar la tensión del ambiente con un cuchillo. ¿Qué ha irritado a María? Las personas peor dotadas para el diálogo caen en la trampa en que ha caído María. Ella no se percata para nada de una peligrosa suposición suya. Está enfadada porque no la toman en cuenta y guarda un silencio profesional. Supone que sus emociones y su conducta son las únicas reacciones correctas y razonables a estas circunstancias. Está convencida de que cualquiera en su lugar se sentiría igual. Ese es el problema de María. María trata sus emociones como si fueran la única respuesta válida, puesto que, según ella, estas emociones se justifican y son adecuadas, no hace ningún esfuerzo por cambiarlas o incluso cuestionarlas. De hecho, en su opinión, es Luis quien las ha provocado.
Últimamente su manera de actuar es el producto de estas mismas emociones, puesto que no hace nada para dominar sus emociones, estas la dominan a ella, controlan su conducta y alimentan su relación con Luis, cada vez más deteriorada. Las personas peor dotadas para el diálogo son rehenes de sus emociones y ni siquiera se dan cuenta. Las personas bien dotadas para el diálogo saben perfectamente que si no controlan sus emociones, las cosas empeorarán. Por lo tanto, intentan algo diferente, fingen, ahogan las reacciones y hacen todo lo posible por volver al diálogo, al menos lo intentan. Lamentablemente, una vez que estas personas emocionalmente alteradas llegan a un punto difícil en la conversación crucial, sus emociones reprimidas afloran. Se manifiestan con mandíbulas tensas o comentarios sarcásticos. El diálogo se resiente o quizás su miedo paralizante les impide decir lo que realmente piensan. El sentido permanece fuera del fondo porque es cortado de raíz. En cualquier caso, sus emociones escapan del agujero donde las han relegado y encuentran una manera de colarse en la conversación. Nunca es agradable y siempre sabotean el diálogo. Las personas mejor dotadas para el diálogo hacen algo completamente diferente. No son rehenes de sus emociones, ni intentan reprimirlas. Al contrario, actúan para modificarlas. Es decir, cuando tienen emociones intensas, suelen influir en ellas. El resultado es que son ellos quienes escogen sus emociones, y al hacerlo se permiten escoger conductas que generen mejores resultados. Desde luego, es más fácil decir esto que hacerlo. ¿Cómo se replantea usted mismo a sí mismo desde un estado emotivo y peligroso hasta alcanzar un estado de que le devuelva el control? Créanos, se puede hacer y debería hacerse. ¿Por qué debería comenzar María? ¿Por dónde debería comenzar María? Para ayudarnos a replantear o dominar nuestras emociones, veamos antes que nada dónde provienen nuestros sentimientos. Estudiamos un modelo que nos permite analizar y luego controlar nuestras propias emociones. Pensemos en María. Se siente herida, pero le preocupa que si dice algo Luis se mostrará demasiado emotiva, de modo que alterna entre guardarse sus sentimientos y hacer comentarios desagradables. Como demuestra la siguiente figura de la página siguiente, los actos de María nacen de sus sentimientos. Primero siente y luego actúa. Esto es bastante normal, pero nos lleva a preguntar, ¿qué es lo que provoca los sentimientos de María para empezar? Sentir dolor, preocupación, actuar, silencio, comentarios desagradables. ¿Acaso es la conducta de Luis? Como sucedía con la suegra y las patatas, ¿es Luis quien hizo que María se sintiera insultada y herida? María oyó y vio a Luis hacer algo, generó una emoción y luego actuó a partir de sus sentimientos utilizando formas de enmascarar y evitar. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué sucede entre la manera de actuar de Luis y los sentimientos de María? ¿Hay un paso intermedio que convierte las acciones de otra persona en nuestros sentimientos? Si no es así, entonces debe de ser verdad que los otros nos hacen sentir como nos sentimos. Las historias crean sentimientos. Resulta que hay un paso intermedio entre lo que otros hacen y cómo nos sentimos, y siempre existe un paso intermedio porque las acciones en sí mismas no son lo que provocan reacción emocional alguna. Por eso, ante las mismas circunstancias, 10 personas pueden tener 10 respuestas emocionales diferentes. Por ejemplo, con un colega como Luis, algunos pueden sentirse insultados mientras que otros mostrar solo curiosidad. Algunos se enfadan y otros sienten preocupación o incluso simpatía. ¿Cuál es el paso intermedio? Justo después de que observamos lo que hacen otros y justo antes de que sintamos alguna emoción, nos contamos una historia a nosotros mismos. Atribuimos un significado a la acción que observamos. Hacemos conjeturas acerca del motivo que impulsa la conducta. ¿Por qué ha hecho eso? También añadimos un juicio. ¿Aquello es bueno o malo? Y luego, basándose en estos pensamientos o historias, nuestro organismo responde con una emoción. Gráficamente tiene el aspecto del modelo de la figura siguiente. Llamamos a este modelo nuestro camino a la acción, porque explica cómo las emociones, los pensamientos y las experiencias conducen a nuestros actos. Habrá observado que hemos añadido el relato de una historia a nuestro modelo. Observamos, contamos una historia y luego sentimos. A pesar de que este agregado complica un poco el modelo, también nos da una esperanza, puesto que nosotros, y solo nosotros, contamos la historia. Podemos recuperar el control de nuestras propias emociones contando una historia diferente. Ahora tenemos un punto de apoyo. Si encontramos una manera de controlar las historias que contamos volviendo a pensarlas o contarlas, podemos dominar nuestras emociones y por lo tanto nuestras conversaciones cruciales. Ver, oír, contar un cuento, sentir, actuar. Nuestras historias. En este mundo no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento el que lo hace parecer así. William Shakespeare.
Las historias proporcionan el fundamento de lo que sucede, son nuestras interpretaciones de los hechos, contribuyen a explicar lo que vemos y oímos, son teorías que utilizamos para explicar el por qué, el cómo y el qué. Por ejemplo, María pregunta, ¿por qué asume Luis el control? No confía en mi capacidad para comunicar, piensa que porque soy mujer la gente no me prestará atención. Nuestras historias también explican el cómo. ¿Cómo se supone que tengo que juzgar todo eso? ¿Se trata de algo bueno o de algo malo? ¿Luis piensa que soy incompetente y eso es malo? Finalmente, una historia también puede incluir es el qué. ¿Qué debería hacer con todo esto? Si digo algo, pensará que me quejo o que soy demasiado sensible o que soy tendenciosa hacia algo, de modo que es mejor callarse. Desde luego, cuando formulamos nuestros propios significados o historias, nuestro organismo no tarda en responder con intensos sentimientos o emociones. Después de todo, nuestras emociones están vinculadas directamente a nuestros juicios de bien, mal, bueno, malo, generoso, egoísta, justo, injusto, etc. La historia de María genera rabia y frustración. Estos sentimientos, a su vez, activan sus reacciones. Vacilar entre callarse o hacer comentarios desagradables de vez en cuando. Aunque usted no se dé cuenta, se está contando historias a sí mismo. Cuando enseñamos a las personas que son nuestras historias las que moldean nuestras emociones y no los actos de las otras personas, siempre hay alguien que levanta la mano y dice, un momento, yo no me he dado cuenta de haberme contado una historia. Cuando ese tipo se rió de mí durante la presentación, solo me sentí enfadado. Primero vinieron los sentimientos y luego el pensamiento. Las historias que nos contamos suceden a ritmo increíblemente rápido. Cuando pensamos que nos encontramos en peligro, nos contamos una historia tan rápidamente que ni siquiera sabemos que lo hacemos. Si usted no cree que esto sea verdad, pregúntese si siempre se enfada cuando alguien se ríe de usted. Si a veces se enfada y otras veces no. Verá que su respuesta no es fija. Eso significa que algo sucede entre la risa de los otros y su sentimiento. En verdad, se cuenta una historia. Puede que no lo recuerde, pero se está contando. Ver, oír. Luis presenta sus sugerencias al jefe, se reúne con él a solas. Contar un cuento. Él no confía en mí, piensa que soy débil. Si levanto la voz pareceré demasiado emocional. Sentir. Herido, preocupado. Actuar. Silencio, comentarios desagradables. Cualquier conjunto de hechos se puede utilizar para contar un número infinito de historias. Las historias son exactamente eso, historias. Estas invenciones podrían contarse de mil maneras diferentes. Por ejemplo, María podría haber llegado igualmente a la conclusión de que Luis no se daba cuenta de que a ella le importaba tanto el proyecto. Podría haber llegado a la conclusión de que Luis se veía a sí mismo como una persona poco importante y pensaba que aquello era una manera de demostrar que tenía valía. O quizá se había enfadado en el pasado porque no había seguido personalmente todos los detalles de un proyecto. Cualquiera de estas historias podrían ajustarse a los hechos y habría creado emociones muy diferentes. Si controlamos nuestras historias, ellas no nos controlarán a nosotros. Las personas mejor dotadas para el diálogo son capaces de influir en sus emociones durante las conversaciones cruciales. Se dan cuenta de que si bien es verdad que al principio controlamos las historias que contamos, una vez contadas las historias nos controlan a nosotros. Rigen nuestros sentimientos y nuestra manera de actuar. Finalmente, controlan los resultados que obtenemos de nuestras conversaciones cruciales. Pero no tiene por qué ser así. Podemos contar diferentes historias y romper el círculo. De hecho, hasta que no contamos historias diferentes, no podemos romper el círculo. Si usted desea mejores resultados a partir de sus conversaciones cruciales, también cambie las historias que se cuenta a sí mismo, incluso cuando se encuentra en medio de un conflicto. Habilidades para dominar nuestras historias. ¿Cuál es la manera más eficaz para fabricar historias diferentes? Las personas mejor dotadas para el diálogo encuentran una manera de tranquilizarse y luego tomar el control de su camino a la acción. He aquí cómo. Vuelva sobre su camino. Para disminuir la velocidad del proceso de contarse una historia y el consiguiente flujo de adrenalina, vuelva sobre su camino a la acción, paso a paso. Esto exige un cierto grado de gimnasia mental. Primero, tiene que dejar lo que está haciendo en ese momento. Después tiene que conectar con el porqué. He aquí cómo volver sobre su camino. Actúe. Observe su conducta. Pregunte. ¿Me encuentro sumido en alguna forma de silencio o violencia? Sienta. Conecte con sus sentimientos. ¿Cuáles son las emociones que me estimulan a actuar de esta manera? Cuente una historia. Analice sus historias. ¿Cuál es la historia que crea estas emociones? Vea o escuche. Vuelva a los hechos. ¿Con qué elementos cuento para sustentar esta historia?
Al volver sobre sus pasos, un elemento tras otro se sitúa en una posición para pensar, cuestionar y cambiar cualquiera de los elementos. Observe su conducta. ¿Por qué tiene que detenerse y volver sobre su camino a la acción? Está claro que si constantemente deja de hacer lo que hace para buscar sus motivos e ideas subyacentes, ni siquiera será capaz de ponerse los zapatos sin pensar en ello durante quién sabe cuánto tiempo. Morirá de parálisis analítica. De hecho, no debería detenerse constantemente y cuestionar sus acciones. Si aprende a observar y nota que usted tiende hacia el silencio o la violencia, hay buenas razones para detenerse y evaluar la situación. Sin embargo, con observar no basta. Debe analizar sinceramente lo que hace. Si se cuenta a sí mismo la historia de que su conducta violenta es una táctica necesaria, no verá la necesidad de reflexionar sobre sus actos. Si inmediatamente responde con un «ellos empezaron» o se dedica a reaccionar su conducta de alguna u otra manera, tampoco se verá obligado a cambiar. En lugar de detenerse y reflexionar sobre lo que hace, dedicará su tiempo a justificar su manera de actuar ante sí mismo y ante los demás. Cuando una historia inútil le conduce al silencio o a la violencia, deténgase y piense en cómo otras personas verían su comportamiento. Por ejemplo, si el equipo de su noticiero preferido mostrara esta escena en una cadena de ámbito nacional, ¿qué aspecto tendría de usted? ¿Qué diría de su comportamiento? Las personas mejor dotadas para las conversaciones cruciales no solo se decantan hacia el silencio o la violencia, sino que también son capaces de reconocerlo. No es que les guste dudar de sí mismos, desde luego, pero reconocen el problema y comienzan a tomar medidas correctivas, en el momento en el que se percatan de que se están saboteando el diálogo. Vuelva sobre sus propios pasos al camino de la acción. Tome contacto con sus sentimientos. Cuando las personas más capacitadas vuelven sobre su camino a la acción, dejan inmediatamente de analizar su propio comportamiento inadecuado y enfocan en sus sentimientos o emociones. A primera vista, esta tarea suena fácil. Estoy enfadado. Piensa para sí mismo. ¿Hay algo que sea más fácil? En realidad, identificar las propias emociones es más difícil que lo que podría imaginar. De hecho, muchas personas son emocionalmente analfabetas. Cuando se les pide que describan cómo se sienten, utilizan palabras como mal, enfadado o asustado, lo cual sería correcto si estas fueran descripciones precisas, pero no suelen serlo. Las personas dicen que están enfadadas cuando de hecho sienten una mezcla de vergüenza y sorpresa, o dan a entender que no se sienten felices cuando en verdad se sienten agredidas, o quizá nos hacen pensar que están disgustadas cuando en realidad se sienten humilladas y burladas. Puesto que a la vida no consiste en una serie de pruebas de vocabulario, es posible que usted se pregunte cómo las palabras marcan la diferencia. Y es que las palabras sí importan. Saber lo que realmente siente le ayuda a lanzar una mirada más precisa a lo que sucede y por qué. Por ejemplo, es mucho más probable que lance una mirada franca sobre la historia que se cuenta si reconoce que se siente a la vez avergonzado y sorprendido en lugar de sencillamente enfadado. ¿Y usted? ¿Acaso se detiene a pensar en sus sentimientos cuando experimenta emociones fuertes? Si la respuesta es sí, ¿utiliza un vocabulario rico o se limita normalmente a utilizar expresiones genéricas como enojado y furioso? Y luego, ¿habla abiertamente con otras personas de cómo se siente? ¿Tiene la costumbre de hablar con sus seres queridos acerca de lo que sucede interiormente? En tercer lugar, en ese caso, ¿su vocabulario es sólido y preciso? Es importante conectar con sus sentimientos. Para llevar a cabo es posible que tenga que ampliar su vocabulario emocional. Analice sus historias. Cuestione sus sentimientos e historias. Una vez que haya identificado lo que siente, tiene que detenerse y preguntarse, dadas las circunstancias, ¿se trata del sentimiento adecuado? Por supuesto. ¿Esto significa que me estoy contando la historia adecuada? Al fin y al cabo, los sentimientos vienen de las historias y las historias son producto de nuestra propia invención. El primer paso para recuperar el control emocional consiste en impugnar la ilusión de que lo que siente es la única emoción correcta en estas circunstancias. Puede que este sea el paso más difícil, pero también sea el más importante. Al cuestionar nuestros sentimientos, nos abrimos a la posibilidad de impugnar nuestras propias historias. Cuestionamos la cómoda conclusión de que nuestra historia es correcta y verdadera. No tenemos problemas para cuestionar si nuestras emociones y la historia que hay detrás de ellas son precisas. Por ejemplo, ¿cuáles eran los hechos en la historia de María? Ella vio a Luis hacer toda la presentación. Oyó al jefe hablar de una reunión con Luis para tratar el proyecto cuando ella no estuviera presente. Ese fue el comienzo del camino a la acción de María. No confunda las historias con los hechos. A veces nos cuestionamos las historias porque las vemos como hechos inmutables. Cuando creamos historias en un abrir y cerrar de ojos, podemos quedar tan atrapados en el instante que comenzamos a creer que la historia son hechos. Los sentimientos como hechos.
Confundimos las conclusiones objetivas con los datos puros y duros. Por ejemplo, al intentar discernir entre hechos e historias, María podría decir, es un cerdo machista, eso es un hecho. Pregúntele a cualquiera que haya visto cómo me trata. Es un cerdo machista, no es un hecho. Es la historia que María ha creado para dar sentido a los hechos. Los hechos podrían significar casi cualquier cosa. Como hemos dicho antes, otros podrían observar la interacción de María con Luis y elaborar historias diferentes. Volver a los hechos.